Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y el rechazo del Hijo es lo mismo con el rechazo del Padre. Amazing Discoveries y el pastor Walter Bate. Estamos al borde mismo del conflicto final. Y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. Como habéis oído, el título de esta serie es Reparando la brecha. Creo que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia terrenal. Y la razón por la que creo esto se debe a que los signos predichos en la Biblia se están cumpliendo alrededor nuestro. La batalla final es una batalla para la mente. Y en esta batalla, cada uno de nosotros se enfrentará individualmente. Este es un tema muy serio. Esta es la culminación de una guerra que comenzó en el cielo. Y esa guerra llegará a su punto culminante aquí abajo en la tierra en un futuro no muy lejano. El punto central en esta culminación es una persona y su nombre es Jesucristo. La guerra es por Él. La guerra es contra Él. Y nosotros estamos atrapados en el medio. Como dijo Martin Luther, no podemos luchar contra el diablo, así que hagan su elección. O se colocan detrás del diablo, o se ponen detrás de Cristo. Si tratas de interponerte entre los dos y tratas de hacer las paces entre ambos, serás aplastado como un gusano. Serás aplastado en el conflicto, porque en este conflicto no hay reconciliación. O bien es la aniquilación de uno o la aniquilación del otro. Tenemos que hacer nuestras elecciones. Y lo único que tenemos como base para nuestras decisiones es la palabra de Dios. Y si queremos saber si la palabra de Dios tiene poder, entonces observamos las personas cuyas vidas han sido cambiadas. Mirar a las personas que han estado en la más abierta miseria del pecado y que han sido elevados a representar algo, cuyas vidas han cambiado de lo que eran a lo que pueden llegar a ser. Hay poder en esa palabra. Ahora, en esta serie vamos a mirar a los mismos momentos finales de la historia de la Tierra. Y encontraremos en la Biblia profecías extremadamente poderosas que nos dicen cómo se desarrolla este conflicto final. Vamos a concentrarnos en Daniel capítulo 11, donde el conflicto final se expone y se despliega justo hasta el momento en que Miguel se levanta y este conflicto llega a su fin. Así que el centro de la cuestión es Jesucristo. Así que esta noche quiero comenzar con Jesucristo. Porque el mundo no puede aceptar a Jesucristo de la Biblia. Ellos quieren un Jesús, pero no quieren al Jesús.
He titulado esta conferencia, Llamarás su nombre Jesús. Y este es el punto crucial de todo el asunto. Y todo lo demás, el conflicto y su desarrollo y las fuerzas que intervienen, son secundarias a este tema central. Jeremías 6, versículo 16, será nuestro texto lema para toda la serie. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero hay un problema. El mundo dirá: no andaremos por él. Afortunadamente la Biblia dice que algunos caminarán por este camino, pero el camino es estrecho y hay muchos engaños por ahí. Mateo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se trata de textos importantes y tenemos que analizarlas con mucho cuidado, porque el mundo por ahí tiene un evangelio distorsionado de Jesucristo. Todo el mundo quiere ser salvo, pero el problema es que no todo el mundo quiere cumplir los criterios para ser salvo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Este no es un niño común. Este es Immanuel. Este es Dios con nosotros. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y existe un aspecto milagroso de este nacimiento. La historia está dividida por este niño. John Wesley escribe en sus notas sobre Mateo 1, versículo 21, Jesús, es decir, un Salvador, es el mismo nombre con Josué, que era un tipo de él, que significa propiamente el Señor, salvación, su pueblo, Israel, y todo el Israel de Dios. Todo culmina en él. Su pueblo encuentra su ser y su restauración en él. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Este es el nombre en torno al cual todo el mundo tendrá que contemplar su futuro. Lucas 2, versículo 34 dice: Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y por señal en contra del cual se hablará. Aquí está el anuncio del conflicto. Este es un problema grave. Y es en este niño que nos preparamos, sea para levantarnos, sea para caer. Y este es un problema universal. Y esta guerra se ha estado librando desde que estalló en el cielo. Y su culminación será a una magnitud que nosotros como seres humanos difícilmente podemos imaginar. ¿Dónde nos encontramos en relación con este niño, con este Dios entre nosotros? Nosotros con el que nos salvará de nuestros pecados. Hay 2 funciones en ese verso. Para algunos será pues un obstáculo y caerán sobre él,
y para otros Él es una roca en el camino, sobre la cual uno se apoya y se levanta. O te caes en la roca, o serás aplastado por la roca. No hay camino intermedio aquí. O es el uno o es el otro. Algunos caen en la roca y se rompen y son restaurados. Otros golpean su cabeza contra la roca y se convierten en tontos. Y todo el que cae a sus pies es levantado. Y todo el que se niega a caer a sus pies, la Biblia dice, toda rodilla se doblará. Será puesto abajo para no levantarse jamás. Los pecadores son limpiados, los tontos hechos sabios, lo que está perdido es encontrado. Todo culmina en este nombre. Si miras lo que la profeta Ana tiene que decir, no da sus palabras exactas, pero los resume en Lucas 2:38. Y está viniendo en la misma hora, también daba gracias al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una y otra vez la Biblia dice que la salvación se encuentra en esta persona. ¿Qué significa ser redimido? Redención. La redención es ser comprado, ser restaurado, ser cambiado. Hay tantos aspectos de esta palabra que es alucinante. Jeremías 23, versículo 5 dice, «He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra». Él no solo es el Redentor, Él es el Rey y es el soberano. Y Él ejecutará juicio y justicia. Ahora bien, si ejecutas juicio, debes tener el estándar mediante el cual ejecutas la sentencia. Y ese debe ser una ley. Así que como rey, Él tiene un sistema de gobierno. ¿Bajo cuyo gobierno me quedo? ¿Me coloco bajo los gobiernos terrenales con su corrupción? Durante un tiempo estoy sujeto a ellos. Y tengo que obedecerlo en la medida en la cual no contradicen al Rey superior. Jeremías 23, versículo 6. En sus días, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado, Jehová nuestra justicia. En otras palabras, este Salvador es el que imputa e imparte justicia a los que han sido redimidos. Así que Él es el único que puede corregir lo que salió mal en el principio. Nada viene de nosotros. Filipenses 2:10. Que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ya sea que vives, o si has muerto, o si estás en el cielo como ángel, te postrarás a esta persona. Lo que significa que Él es por encima de todas las personas y a este nombre toda rodilla se doblará. Hechos 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. En ese pequeño verso está incorporado el conflicto. Esta es la guerra. Y en este pequeño verso se decidirá quién será salvo y quién se perderá. Y para resumirlo, diría yo que aquí está el problema. Solo en este nombre hay salvación. No es que la gente no quiere confesar o llevar ese nombre. De hecho, a los defensores populares de ese nombre les encanta verse en sus túnicas y ser apreciados por el mundo. Todos quieren ser un predicador de Jesucristo y los podemos ver por todas partes en el mundo.
Sin embargo, este nombre está en enemistad con el mundo y el mundo no le puede aceptar como el único Salvador que los salvará de sus pecados, porque entonces tendrían que separarse del mundo y nadie quiere eso. Así que queremos la salvación, pero no queremos pagar el precio. Nos gustaría la salvación, pero por otro camino, que es diferente a este camino. ¿Cambiarán de repente todas las religiones de este planeta su teología y su filosofía y abrazarán este nombre como el único nombre por el cual puede ser salvo? ¿O el mundo va a hacer un tal compromiso que aceptará a todos, independientemente de si aceptan este camino o no? Así que de acuerdo a las Escrituras, este nombre no es uno de muchos. Es el único que nos puede salvar. Es el único sumo sacerdote, rey y señor, y como cristianos hemos de llevar ese nombre, proclamar ese nombre, tener la fe de ese nombre y vivir ese nombre. Todo lo que representamos está vinculado a ese nombre y no a otro. ¿Comprendes la guerra? ¿Comprendes el conflicto? 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas son personas, teólogos populares, y cuanto más extravagantes son sus trajes, más populares son ellos, que parecen querer negar todo estos días. De modo que en las traducciones modernas ni siquiera escriben Dios, solo ponen Él. Cristo era Dios en la carne. En Él, la divinidad y la humanidad estaban unidos. Señales del tiempo. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Él vivió en este mundo una vida perfecta revelando el carácter que por la gracia divina el hombre puede alcanzar. En su vida dejó un ejemplo que todo verdadero cristiano debe seguir. En sus labios no hubo nunca falsedad. Estos son criterios que debemos anotar. Él nunca hizo un acto deshonesto. Él vivió en inmaculada pureza y bondad, mostrando cómo debe ser el hombre antes de que pueda entrar en la santa ciudad. Siempre me sorprende que la gente hoy en día cree que habrá una guerra en el cielo y que Dios finalmente va a eliminar el mal y lo arrojará fuera por la puerta principal del cielo. Y luego ellos creen que después de haber cerrado esa puerta principal, Él va a abrir una puerta trasera para permitir a los pecadores a entrar. Porque su amor es tan grande que Él no va a destruir al pecador. ¿Tiene algún sentido eso? ¿Tirarlo por la puerta principal solo para dejarlo entrar por la puerta trasera? Si la condición para los ángeles fue la obediencia a fin de conservar su lugar en el cielo, ¿cuál debe ser la condición para entrar a ese lugar santo? Debe ser la obediencia. Y eso significa que tiene que haber una transformación del carácter, que en nuestra carne de pecado no podemos lograr por nuestra propia fuerza. Y por lo tanto, hemos de asirnos a su justicia y de su divinidad, con el fin de superar lo que en la carne yo por mí mismo soy incapaz. El mundo no quiere eso. Dicen que es imposible hacer eso. Pero la Biblia dice que Él llegó a ser totalmente hombre para demostrar que era posible. Y prendió la divinidad, y nosotros podemos agarrar la divinidad y podemos ser cambiados. El sembrador siembra la palabra. Cristo vino a sembrar el mundo con la verdad.
Desde la caída del hombre, Satanás ha estado sembrando las semillas del error. Fue por una mentira que al principio ganó el control sobre los hombres. Y así sigue trabajando para derrocar el reino de Dios en la tierra y para traer a los hombres bajo su poder. El sembrador de un mundo superior, Cristo, vino a sembrar las semillas de la verdad. El quien estuvo en los consejos de Dios, que había vivido en el más íntimo santuario del Eterno, pudo traer a los hombres los principios puros de la verdad. Desde la caída del hombre, Cristo ha sido el revelador de la verdad al mundo. Mediante él, la simiente incorruptible, la palabra de Dios que vive en él para siempre, es comunicada a los hombres. En esa primera promesa presentada a nuestra raza caída en el Edén, Cristo estuvo sembrando la semilla del Evangelio. Pero es por su ministerio personal entre los hombres y por la obra que él estableció de este modo que la parábola del sembrador es especialmente aplicada. Aquí está la semilla. Y nosotros podemos ser o la semilla que muere en el camino, o la que se ahoga, o podemos estar en buena tierra. Lo que me parece interesante es que la Biblia dice que es el mundo el que necesita un Salvador, no los ángeles o los seres no caídos. Porque tanto amó Dios al... ¿Qué dice? Al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Al mundo. Disculpen, ¿nosotros pertenecemos al mundo? ¿Yo soy de este mundo? Así que, si soy de este mundo, ¿me califico para esta salvación, sí o no? Por supuesto que me califico, porque Él vino a salvar a este mundo. No son los ángeles los que necesitan salvación. Los ángeles no caídos no necesitan salvación y los ángeles caídos han pasado su periodo de prueba. Para ellos son preparadas las llamas eternas. El mundo, eso me incluye a mí. Eso me coloca al mismo nivel con todos los santos de Dios que necesitan la salvación, tanto como con los pecadores más viles. Hay religiones en el mundo que dicen que debemos imitar a los santos que nos precedieron, porque eran personas especiales, diferentes de nosotros. Eso no es verdad. Ellos serán tan parte de este mundo como lo somos nosotros. Este regalo es tanto para mí como para cualquier otra persona que nació en este mundo. Por eso, en 1 Corintios dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los griegos necedad. Esto es lo que pasa hoy. Los filósofos de este mundo, los evolucionistas y los ateístas y los existencialistas y todos los istas que sean, no le necesitan a Jesús. Ellos pueden conseguir todo por sí mismos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es un misterio. Este es un misterio. ¿Por qué una persona lo acepta y otra lo rechaza? ¿Por qué uno atiende a este llamado y el otro rechaza este llamado? Así que como seres caídos no podemos estar en la presencia de Dios y vivir. Estamos caídos, somos seres pecadores, necesitamos ser redimidos. Así que si queremos sobrevivir, necesitamos algo más que nuestra propia justicia o la justicia que es por la ley. Necesitamos algo más. Así que necesitamos la justicia de Cristo, que está a la derecha del Padre, y que el diablo no puede negar. ¿No es esto increíble? Que Él estará como abogado para nosotros, que Él no solo estará como defensor nuestro, sino que Él estará como nosotros para nosotros. Él toma nuestro lugar. Increíble. Así que esta justicia no puede ser derrocada. Los justos juicios de Dios no pueden condenar esta justicia. En cuanto a mí, pueden caer sobre mí y volarme como a una pluma. Porque imagínese si yo estaría ahí un día en mi justicia y el diablo tendrá su lupa y dijera, ¿cuántas manchas podría encontrar? Más que suficiente para condenarme, esto es seguro. Pero si tuviera que buscar manchas y arrugas en el manto de justicia de Cristo, su caso se perdería porque no encontraría ninguna.
Así que esta es la elección, la justicia de quien queremos tener. Así que quiero estar vestido con su justicia y entonces Satanás tendrá que dejar de asaltarme. Tendrá que dejarme en paz. Tendrá que decir, no puedo encontrar ninguna mancha en él porque tú estás aquí en mi camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creéis esto? Aquí está el kit, aquí está la elección que la humanidad tiene que hacer. Y este es el evangelio que debe ser llevado a todo el mundo. Hoy tenemos un evangelio de compromiso, que todos podemos continuar así como estamos, siempre y cuando aceptemos alguna forma de moralidad, cualquiera que sea esa moralidad. En Espíritu de Profecía, volumen 3, leemos, Él venció a Satanás en el largo ayuno del desierto, y cuando vino a él como un ángel de luz, ofreciéndole el dominio del mundo a cambio de su adoración, hizo sacrificios que jamás se requerirán del hombre. Debemos tomar nota de estos textos, ya que hay personas que en lugar de rechazar la justicia, reclaman una justicia que es de ellos y creen que ya han alcanzado la santificación. Pero dice, Él hizo sacrificios que jamás serán requeridos del hombre, ya que el hombre nunca puede alcanzar su carácter exaltado. Toda su vida en la tierra fue una demostración de perfecta sumisión a la voluntad del Padre. El curso de vida de Cristo y el de Satanás representan el contraste absoluto de la vida de un obediente hijo con la de un hijo desleal. Así que mi solución no está en tratar de mejorar mi persona. Mi solución está en mi dependencia de alguien que puede lograrlo en mí. Todos pueden obtener corazones santos. Pero no es correcto afirmar en esta vida que tienen la carne santificada. El apóstol Pablo declara, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Para aquellos que han intentado muy difícil obtener por la fe la llamada carne santificada, les diré, no podéis obtenerla. Ningún alma entre vosotros tiene ahora la carne santificada. Ningún ser humano sobre la tierra tiene la carne santificada. Es una imposibilidad. Por lo tanto, si no tengo a Cristo, no tengo la vida. Así que las Escrituras nos enseñan a buscar la santificación del cuerpo, alma y espíritu. Y en esta misión debemos ser colaboradores de Dios. No hay una sola persona en el mundo que pueda decir, ya he llegado a ser santo. Mucho se puede hacer para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, para mejorar las capacidades físicas, mentales y morales. Grandes cambios se pueden realizar en el sistema físico obedeciendo las leyes de Dios y trayendo en el cuerpo solo cosas limpias que no contaminen. Y si bien no podemos pretender la perfección de la carne, podemos tener la perfección cristiana del alma. ¿Tiene sentido esto? Solo tiene sentido si te aferras a Cristo. Así que Cristo es central. Aquí hay otra hermosa cita. A través del sacrificio hecho en nuestro favor, los pecados pueden ser perfectamente perdonados. Completamente. Como si nunca hubieras pecado. Nuestra dependencia no está en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer por el hombre a través de Cristo. Y el esfuerzo humano siempre quiere elevarse por encima de todo lo demás. Pero esto requiere exactamente lo contrario. Este es contrario a la naturaleza humana. Cuando nos entregamos completamente a Dios y creemos plenamente, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La conciencia puede ser liberada de condenación. A través de fe en su sangre, todos pueden ser perfeccionados en Cristo Jesús. Gracias a Dios que no tratamos con imposibilidades.
Podemos reclamar la santificación. Podemos gozar del favor de Dios. No debemos estar preocupados por lo que piensan de nosotros Cristo y Dios, sino de lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. ¿No es una idea extraordinaria no estar ansioso? Martin Luther se castigó a sí mismo, y muchos de los grandes hombres se castigaron a sí mismos, ya que no podían alcanzar la santidad. Mientras que si simplemente aceptas esta sencilla verdad, puedes descansar. Eres aceptado en el amado. El Señor muestra al arrepentido y creyente que Cristo acepta la entrega del alma para ser moldeada y formada conforme a su propia semejanza. Si yo creo que Cristo es Dios, si creo en su poder transformador, entonces también debo creer que Él puede lograr en mí lo que no puedo lograr por mí mismo. Eso significa que debe ser posible ser restaurados a la condición que nos haría súbditos del reino celestial. Y el mundo no quiere este evangelio. El evangelio que restaura a los hombres a la posición que Adán tenía antes de la caída no es uno que será fácilmente aceptado. 2 hombres, dice Lucas 18:10, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Allí está, muy orgulloso de sus logros, y allá atrás, con la cabeza abajo, golpeando su pecho, está el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Está reconociendo su condición. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues, ¿cómo debemos ser? ¿Como el publicano, golpeando nuestro pecho? ¿O fariseos y pensar que somos santos? Yo prefiero ser un golpeador de pecho. Jesús, la luz del mundo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el Salmo 119. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Estoy seguro que el publicano, mientras estaba pensando en su estado, aborrecía toda la falsedad y necesitaba a alguien para resolver esta crisis en él. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. He jurado y lo mantendré, guardar tus justos juicios. ¿Mediante el poder de quién? La luz y la obediencia van de la mano, así como la desobediencia y las tinieblas van de la mano. Esta es otra verdad que resalta la Biblia y el mundo no quiere aceptar. Y otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Qué respondieron los fariseos de este mundo? Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. A través de sus milagros podrían haberle visto si querían. Entonces le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo.
y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces Jesús le dijo otra vez, yo me voy, y vosotros me buscaréis, y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas son palabras serias, ¿no? Increíblemente serias. ¿Comprendéis por qué hará eso? Porque Él no os obliga y tampoco forzará a nadie. Le puedes rechazar y Él te dejará. Simplemente se va a marchar. Entonces Jesús le dijo otra vez, yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Uno de mis hombres favoritos de siempre es Martin Luther. Él resume eso. Es aterrador cuando se marcha, porque toma con él la vida eterna y la salvación y todo lo que Dios nos quiere dar a sus hijos, y deja atrás muerte, el diablo, pecado y tristeza. Uno ve esto en los judíos, de los turcos también se ha ido, y lo mismo en el papado. Este es Martin Luther, directo como un dado. Me gusta este hombre. ¿Por qué deja atrás muerte y sufrimiento? ¿Por su elección o por la nuestra? Es nuestra elección. Si Él no te protege, si Él no pone un cerco alrededor tuya, si no envía a sus santos ángeles porque tú no los quieres, entonces es que has elegido la otra parte porque no hay otra alternativa. O estás con uno o con el otro. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. Esta discusión es increíble. Entonces les decían, ¿quién eres tú? Y Jesús les dijo, el mismo que os he dicho desde el principio. Bueno, esto suena algo complicado. ¿Qué quiere decir Jesús? Esta pequeña palabra allí, he dicho, la leo, una forma prolongada de un verbo contrario obsoleto, a hablar, es decir, pronunciar palabras, a predicar, a decir, a hablar, pronunciar. ¿Qué dice? Dice, yo soy la palabra, yo soy la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este mismo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron, no la querían. ¿Creéis que las cosas han cambiado hoy? ¿O este conflicto continúa hasta su punto culminante? Claro que sí. Si leemos en alemán, la versión Elberfelder dice, ¿quién eres tú? Le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy el del cual os digo. Yo soy lo que os digo. La versión Schlachter dice, el que os digo. ¿Quién eres tú? La versión de Luther dice, el que habla con vosotros. Se refiere a la persona. Vamos a ver cómo interpreta Martin Luther esto. Él comenta que ellos querían saber quién era él y no qué tenía que decir. Interesante. Él, sin embargo, quería que ellos escuchen lo que tenía que decir para que luego sepan quién era. Me gusta cómo Martin Luther piensa, es tangible. La palabra debe ser el principio y después seguirá el conocimiento. Si nos negamos a escuchar, entonces nunca sabremos, porque se ha determinado que Dios quiere ser invisible, desconocido e incomprensible, en otra manera que únicamente a través de su palabra.
¿No es eso brillante? Es brillante. Por lo tanto, no sirve para nada emprender cualquier cosa para alcanzar la salvación que no sea por medio de su palabra. Él no lo hará, no quiere esto y no lo quiere de otra manera. Esta es la forma de averiguar acerca de Dios, a través de la palabra. Ellos querían saber quién eres tú. Él quería que ellos supieran cómo leéis vosotros. Por tanto, deja su libro, a través del cual Él te habla, recomendarte consejo, porque Él no lo escribió en vano, para que esté ahí como si estuviera hablando a los ratones o a las moscas en el púlpito. Uno debe leerlo, pensarlo, hablarlo, ser movido por Él, siendo convencido de que se trata de Él mismo, que Él nos habla en la palabra, no ángeles ni otros seres creados. Algo muy fuerte. Este es el problema, esta palabra. Esta palabra es ridiculizada en el mundo de hoy. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es separado, disecado, diseminado y rechazado, no refugio, sino rehusado. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él es la palabra de Dios. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús le dijo, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy Él. Este es Dios que habla. Y nosotros rehusamos aceptarlo, y más bien aceptar la palabra de un terrícola carnal cuando se trata de temas bíblicos. Y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Y el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que hay cosas muy importantes aquí. La palabra es un problema principal en esta guerra. Cristo es la palabra. Y la palabra es Cristo. Es Dios el que habla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acepta lo que dice la palabra y serás libre. ¿Hay una guerra en el mundo con respecto a la palabra? ¿Sí o no? ¿Existe legislación que hace la enseñanza de la palabra ilegal en el mundo? ¿Sí o no? Sí, en todas las escuelas. Hay que enseñar que Dios es un mentiroso, que nunca hizo lo que afirma haber hecho. Haces todo el plan de salvación obsoleto con las leyes modernas. Así que en realidad la palabra nos enseña cómo estar libres de la esclavitud del pecado, cómo ser restaurados, para tomar la posición que los ángeles celestiales defendieron. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo permanece para siempre. Así que esta es la solución. O estáis conmigo o con el otro tío. Si estáis con el otro tío, no permaneceréis en la casa. Si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Dos grupos. Y a medida que avanzamos por esta serie, vamos a ver cómo se desarrolla esta guerra. Es fenomenal. Vamos a ver a los asuntos políticos. Observaremos los asuntos económicos. Miraremos los asuntos espirituales.
y ver cómo esta guerra está llegando a su punto culminante. Querían alivio temporal y no la libertad de la esclavitud del pecado. Todo el mundo quiere alivio. Nosotros queremos alivio de nuestros problemas económicos, de nuestros problemas políticos, de las distintas circunstancias, pero ¿buscamos la libertad de la esclavitud del pecado? Respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Hoy tenemos un evangelio que niega totalmente estos versículos. Todos quieren ser salvos sin obedecer la ley. De hecho, han anulado la ley. Volver a la palabra. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. La Biblia dice que él guardó el mandamiento, guardó los estatutos y las leyes. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi modo de hablar? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? La palabra siempre regresa a la misma cuestión. Solo uno sin pecado puede salvarnos del pecado. ¿Cómo puede un hombre que se ahoga salvar a otro hombre que se ahoga? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Estas son declaraciones poderosas. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Ahora di eso a la fraternidad científica hoy. Díselo a todo el sistema educacional en el mundo de hoy. Díselo a las iglesias populares de hoy. Tenemos un serio conflicto. Y luego está el grave problema de cometer pecado contra el Espíritu Santo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Cuando llegues al punto en que afirmas que aquellos que predican la justicia son del diablo y los que predican el compromiso son de Dios, estás en grave, peligroso terreno. Jesús respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Estos versículos son tan claros. ¿Qué pasa con la cristiandad moderna que tiran todo esto a la basura por aceptar el compromiso? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra jamás probará muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham que murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Así que el pecado contra el Espíritu Santo es cuando dices que lo que es de Dios viene de Satanás. El pecado contra el Espíritu Santo no es una debilidad que tenemos. El esfuerzo de superar un pecado y fallamos e intentamos otra vez. Si alguien guarda mi palabra, jamás probará muerte. Y aquí está la medicina. Quiero que solo penséis en esto. El medicamento que se prescribe para la vida es guardar la palabra. Este es el medicamento. Este es un medicamento recetado por el gran médico. Para muchos, este medicamento es demasiado amargo para tragarlo. Piensa en cuánto estamos dispuestos a gastar para prolongar la vida por un breve periodo de tiempo, pero gastar este precio para recibir la vida eterna es de burla. ¿Cuánto estaréis dispuestos a pagar para un órgano si tus órganos empiezan a entregar el alma? ¿Qué estarías capaz de hacer para aferrarte a la vida? ¿Pero este precio? No.
Guarda mi palabra, nada más. Y no solo tendrás vida en este mundo, sino que tendrás la vida eterna. Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y sin embargo no le conocéis. Yo sí que lo conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día, y lo vio y se alegró. Aquí está la vida, cógela o déjala. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Este problema está por terminar. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo guardar su palabra? Esta es una pregunta muy importante. Cuando mi carácter es torcido y distorsionado y Satanás continuamente me tira de la manga, ¿cómo puedo hacerlo? En primer lugar, Dios guía. Y en segundo lugar, Él corrige como un padre corrige a su hijo. Además, tengo que someterme a este castigo con el fin de producir los frutos de justicia. Así que tengo que reconocer que hay un problema, que yo tengo un problema. Y entonces tengo que someterme a Dios. Someteos a Dios, dice la Biblia. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y mediante nosotros divulga la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿cómo nos corregimos? Permitimos a Dios que nos corrija. ¿Y cómo hace esto? Él nos lleva a situaciones en las que nos enfrentamos con nuestras debilidades. Y cuando fallamos, como hacemos a menudo, sentimos las consecuencias y el dolor. Y le pedimos a Dios que cambie nuestros corazones. Y luego, a medida que continuamos, con el tiempo, Dios nos lleva de nuevo a esa misma situación. ¿Habéis notado esto alguna vez? Y te enfrentas con exactamente la misma cosa. ¿Y hemos aprendido la lección perfectamente de la anterior vez? Por desgracia, no es así. Hacemos lo mismo otra vez. Pero cada vez, un trozo del viejo yo, si te sometes a Dios, se aleja. Y el proceso llamado santificación se establece en ti. Puedes permitir a Dios cambiarte o puedes permitir a Satanás endurecerte. La elección es tuya. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que ni siquiera podemos afirmar que fuimos responsables de las buenas opciones que hemos hecho en nuestra vida. Todo lo que es bueno en este planeta es impulsado por el Espíritu Santo. Cada cosa. Así que Dios nos permite entrar en lugares estrechos para que podamos aprender de la experiencia que Él es poderoso para salvar hasta lo sumo. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en una situación donde no hay salida? Y sin embargo, la oración puede resolverla de la forma más milagrosa. Y podemos aprender de la experiencia a confiar en Él y cambiarnos. Este es el verdadero cristianismo. Cualquier cosa aparte de eso es falso cristianismo. Podemos aprender que una pequeña palabra suya es más fuerte que las puertas del Hades, que nuestros extremos son sus oportunidades, que nuestra debilidad es nuestra fuerza, y que nuestra justicia es trapo de inmundicia y que nuestra esperanza no es otra que Jesús y su justicia. Este es el cristianismo. De hecho, creer que Él es el cumplimiento de la primera tabla de la ley es un mandamiento. Tenemos que creer en Él. Tenemos que confiar en Él.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y el rechazo del Hijo es lo mismo con el rechazo del Padre. Y el mundo no recibe a ninguno. Y la historia se repite y ellos dicen, no le queremos a este, danos a Barrabás, danos a Barrabás. ¿No es triste? Quita a este hombre y libéranos a Barrabás. El mundo está en el punto de esta misma situación. Sigue siendo la misma, así como lo estuvo allí, la perla de gran precio. Nadie le quiere, nadie le reconoce. Queremos seguir nuestro camino. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Y si no empezamos con Jesús, no vamos a llegar a ninguna parte. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver las noticias, podemos ver todas estas cosas. Si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte, porque vamos en un camino equivocado. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, se salvará. ¿Es posible apostatar, sí o no? Sí, es posible caer. Y Jesús les dijo, os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Esto supone que estas mismas cosas que leemos aquí serán puntos de peligro si tomamos esa decisión. Tu esposa te puede abandonar. Puedes perder lo que tienes. Puedes perder tu trabajo. Puedes perder todo lo precioso. Pero hay algo precioso que jamás puedes perder. Y ese es Cristo, si tomas esta decisión. Si así le trataron a Él, van a tratar igual a los verdaderos seguidores de Cristo, porque el verdadero cristianismo es una cruz, por culpa de la fe. Si tú tendrás fe en Cristo, el diablo dirá, este es mi hombre, y no te dejará en paz. De la perspectiva del diablo, si tú dices, confío en Cristo, entonces vas a soportar la persecución. Por supuesto, la manera de tratar con la persecución debe ser semejante a Cristo, con toda paciencia y humildad. ¿Cómo vas a reaccionar cuando serás perseguido? Su crimen es que quieren a Cristo y solo a Cristo con la exclusión de todos los demás. El sincretismo no es digno de compromiso para ellos. Pues si dirás, no voy a hacer compromiso, no voy a aceptar dos formas de adoración, ya que solo hay una que está prescrita en la palabra, vas a ser perseguido. Te pueden eliminar de tu iglesia, te van a decir que no quieren gente de tu clase. Pero vosotros sois reyes y sacerdotes del Altísimo. Y Martín Luther dice, no porque llevan coronas y cetros y están vestidos con sedas finas y de color púrpura, sino porque han pasado de la muerte a la vida. La vergüenza para ellos es honor. El diablo para ellos es un hombre de paja. Su pecado es cambiado por justicia, su desgracia es su fortuna y su pobreza sus riquezas. Nada puede separarles del amor de Dios. Martín Luther tenía ideas tan maravillosas. Mateo 11:6 dice, y bendito es el que no fuere escandalizado en mí. Este problema es muy serio. Ahora, aquí hay otra interesante declaración, aunque no es una afirmación, sino un debate. He leído algunos de los escritos de Martín Luther, y estos son algunos de sus pensamientos mezclados con algunos de los míos. ¿No es extraño que el mundo odia a aquel que vino a salvarlo? Que sean ofendidos por el que hizo ver a los ciegos, que resucitó a los muertos y sanó a los enfermos. Y Martín Luther hizo la pregunta, si alguien considera tal Salvador un diablo, entonces, ¿qué clase de Dios deben tener?
Muchos están educados de tal modo que no pueden aceptar las simples historias de la Biblia. Muchos son más inteligentes que Dios mismo, que habló por los profetas. Son más listos. Ellos saben mejor. Te dirán que ese rey nunca existió, que no hubo un diluvio universal, etcétera, etcétera. No importa lo sencillo que algunas de estas historias pueden parecer, ellas son el poder de Dios. En este libro, Martin Luther dice, encontrarás los pañales, en términos modernos, pañales sucios. Pero es Cristo quien está envuelto en ellos, y los ángeles le cantan alabanzas. Así que lo que ves puede no parecer como el Rey de la Gloria. Él está acostado en pañales sucios. Pero este es el Hijo de Gloria. Este es Dios manifestado en la carne. Para la mente humana normal, un fenómeno totalmente inaceptable. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. La misma mente de Cristo, esto sí que es una transformación. Para vivir ya el tiempo que le queda en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Tu carácter es transformado. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Porque a vosotros es concedido en la gracia de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este es el verdadero cristianismo. ¿Quién quiere esto? Nadie quiere esto. Martin Luther dice, tomar la cruz es lo mismo que escoger voluntariamente la ira del diablo. ¿Estás preparado para hacer esto? ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer eso? Escoger voluntariamente la ira del diablo, del mundo, de la carne, toma el pecado, la muerte y llevarlo sobre tus hombros voluntariamente. Reconoce solo la justificación por la fe y la cruz seguirá automáticamente. Los hipócritas no reconocerán la primera parte, por lo que no solo se niegan a tomar la cruz, sino que ellos mismos se convertirán en perseguidores y asesinos de los piadosos que llevan la cruz. Esta es la realidad. Y Martin Luther es el que luchó por reconciliar a Pablo y a Jacobo. Él es uno que tuvo problemas con el concepto de la ley y la gracia, y llamó a la epístola de Jacobo la epístola de paja, diciendo que no es posible reconciliar a Pablo y a Jacobo. Uno enfatiza las obras, el otro enfatiza la gracia. Así que pensé en esto por un tiempo y llegué a la conclusión de que esta es una historia fascinante. Más tarde reconcilió a los dos, por cierto, porque se dio cuenta de que una emanaba de la otra y que no eran contradictorios entre sí. Pero me parece interesante que Jacobo era el hermano de Jesús. Él es uno que creció con él. Y él destacó la ley. Es un hombre que crece con el más amable, dulce persona que jamás estuvo en el planeta. Él creció con el perdón y la gracia y nunca sufrió condenación de la mano de Cristo, a pesar de que en realidad probablemente le provocó, le ridiculizó, se mofó de él, tal vez incluso le dio una paliza, quién sabe. Los hermanos son así, ¿no? Él era el hermanastro. Y aquí está el hombre que vivió con la personificación de la gracia y enfatiza la ley. Y luego nos fijamos en Pablo. Él era un fariseo. Creció con la ley y la obediencia. Voy a hacerlo de esta manera porque esta es la única manera. Y enfatiza la gracia. Esto es hermoso.
Me gusta. Si no estamos preparados a sufrir la suerte de los cristianos, que es sufrir por la justicia, entonces no somos cristianos. El compromiso con el pecado no es sufrimiento, sino la prevención del mismo. Si haces compromiso, no sufres, sino que evitas el sufrimiento. Estás diciendo, no quiero sufrir. No tomas la cruz, sino que la tiras. Siendo piadoso no salva a uno. ¿No hay piadosos en todas las religiones? Siendo buena persona o filantrópico no salva a uno. Es Cristo el que te salva. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Todos somos perdidos, sin importar lo mucho que nos esforzamos de mostrar que somos buenos. La conclusión, otra vez, es, no puedo hacer nada que me pueda salvar. O es el camino de Cristo, o no es ningún camino en absoluto. Y ser salvo significa, debo permitir a Cristo transformarme. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el deber de todo cristiano? Predicar que Cristo es el único camino. ¿Hacemos esto en el concilio ecuménico y en el concilio mundial de las iglesias? No. Y ahora incluso las denominaciones protestantes han declarado públicamente que Cristo no es el único camino. Los romanos católicos hicieron eso hace mucho tiempo atrás, y jesuitas como Paul Knitter han declarado que hay otras formas mediante las cuales uno puede ser salvado. Esto no es verdadero cristianismo. Estamos aquí ante una decisión, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados. Y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos que predicar este evangelio. Y este evangelio significa confrontación. Significa confrontación no solo con los grupos cristianos, sino con todas las religiones del mundo. Esto va a pasar. Y esto es lo que esta serie nos va a descubrir. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque Él le hizo pecado por nosotros, al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y este evangelio va a crear una terrible sacudida entre los hombres. En este recorrido nadie ha llegado. En caso de que creemos que cuando aceptamos a Cristo y aceptamos la salvación en Él, ahora somos geniales y nos instalamos como superiores a otros, nadie ha llegado. Es una batalla y una marcha, no es la santidad, sino esforzarse hacia la santidad. Estos son puntos importantes, que nadie debe ver a estas personas que se erigen como un estándar para el mundo, piensan que deben dictar al mundo como todos deben ser. No es la obediencia en sí la que te puede salvar. La obediencia es una emanación de la salvación que se realiza en Cristo. Así que no has llegado a ser santo. No es la santidad, sino esforzarse hacia la santidad. No es la salud espiritual, sino esforzarse hacia la salud espiritual. No es ser, sino convirtiéndose. El legalismo, en cambio, afirma el logro y es una negación de la cruz, que es el golpe de gracia al legalismo y que corona la gracia. Pues si soy legalista, afirmo ser santo y niego la cruz. Entonces no necesito la cruz. Estoy en mi propia fuerza y estoy perdido. La presunción clama victoria sobre el pecado, que es únicamente la prerrogativa de Cristo. Solo puedo vencer en Él. Todo el que no tiene el amor de Cristo en su corazón va a sucumbir a este mundo y a los poderes que los controlan.
Pablo resumió esto cuando dijo, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Aquí está el proceso. Predicamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el verdadero cristianismo. Así que todos los que somos maduros, esto mismo pensamos. Y si en algo pensáis de forma diferente, Dios os hará ver esto también. Pero en aquello a que hemos llegado, andemos por una misma regla, tengamos el mismo pensamiento. Así que vamos a no ser legalistas cuando predicamos el Evangelio de Cristo. Vamos a comprender quiénes y qué somos y que estamos en un proceso. Pero vamos a no negar que sin Cristo el proceso será inútil, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No soy yo el que es santo, sino es Él. No soy yo el que está firme como una roca, sino Él. La presunción dice, soy salvo. ¿No es este el evangelio del mundo hoy día? Soy salvo. ¿Cuáles son las primeras pequeñas letras de esta frase? Yo. La fe dice, Él prometió y Él es capaz de salvarme. Si empezamos con la palabra Él, somos salvos. Una vez salvo, para siempre salvo, es el evangelio de la presunción. Hay personas que fueron salvos y al final se perderán. Y no hay garantía que volverás si vas por ese camino. Pero puedes volver. Si yo digo al justo que por cierto vivirá, si él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Podemos apostatar. Necesitamos aferrarnos a Cristo. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, contigo bondad, si es que te mantienes en su bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. No seamos presuntuosos y no tengamos un evangelio de presunción. Vamos a andar humildes con Dios y comprender nuestras debilidades. Martin Luther comenta este texto y llama a una persona que confía en su propia bondad un santo funcional. Werksheiliger. Encuentra palabras tan bonitas. Un santo funcional, en razón de que es presuntuoso y confía en su piedad, no será salvo por ellas. Y David y el ladrón en la cruz no deben desesperarse por motivos de pecado, como si se perdieran a causa de ellos. Hermoso contraste. Sino que uno debe permanecer justo en el camino derecho y tenga cuidado de no caer en el pecado. Porque aunque Dios ha prometido la gracia y el perdón de los pecados, no ha prometido que si caes tendrás necesariamente volver. Así como Saúl y Judas no regresaron. No está en nuestro poder arraigarse de la gracia. No puedo decir simplemente, soy salvo por la gracia. Dios da la gracia. Por lo tanto, uno debe temer a Dios, quien es enemigo de ambas, presunción y desesperación. Hermoso escrito. Así que David, no necesitas desesperar como si estarías perdido, porque por la gracia eres salvo. Porque tu corazón está en acuerdo con Dios. Pero el otro,
Sintió remordimiento, pero solo por lo que había perdido. Por la fe nos hacemos uno con Cristo, el poder de la redención y la vida eterna. Recibo su vida y su justicia a cambio de mi pecado y de la muerte. Este es el Evangelio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Únicamente en él eres salvo. ¿Dónde está el pecado de los cristianos arrepentidos? Está sobre Cristo. Se le cargó a él. Ya no es necesario acusarse a sí mismo con los pecados confesados y tratar de librarse de la mancha porque han sido borrados. La pizarra ha sido limpiada. Debe descansar y no cavar más en el estercolero de su pasado porque el Señor ha hecho algo nuevo. Más que eso, Él le ha unido a sí mismo. No desesperes. No hay que vivir en el pasado. Mira, yo estoy haciendo una cosa nueva. Ahora acontece. ¿Lo veis? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todas las riquezas del mundo, la pompa y la gloria y toda la sabiduría mundana amontonadas serían como estiércol comparadas con Cristo, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Podemos realmente presumir en Él y en este caso con orgullo, no con humildad. Esta es nuestra salvación. No lo que hacemos ni lo que decimos. Estaría bien si nos salvaríamos por nuestras obras. Mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros, vuestros siervos, por Jesús. Si entendemos la centralidad de Cristo en este conflicto final, y si entendemos nuestra dependencia de Cristo en este conflicto final, tenemos una oportunidad. Esta es nuestra misión, y aunque suena bastante fácil, es la cosa más difícil de hacer, ya que requiere abnegación y perseverancia frente a la gran oposición. Nos dirigimos hacia tiempos interesantes. El yo debe ser enterrado en Cristo por toda la eternidad, un precio demasiado alto para la mayoría. A primera vista suena a esclavitud. Yo soy nada, Jesús es todo. ¿Qué soy? Soy esclavo. Soy esclavo de la justicia. Pero sin esto, si no aceptas la justicia de Cristo, entonces tienes la infelicidad universal para siempre jamás, ya que solo un pueblo en armonía con la ley de Dios puede vivir en libertad, sin supresión y sin miedo. Si la voluntad de Cristo se convierte en nuestra voluntad, entonces ya no es esclavitud, sino fraternidad, porque su voluntad se ha convertido en nuestra voluntad. Si acepto la ley de Dios y no deseo estar más involucrado en mentiras, engaños, robos, codicia y todas estas cosas que causan nada más que dolor a los que están en el lado receptor, el mundo sería una felicidad. La total confianza es tomar a Dios por su palabra. Él nos creó, Él conoce nuestra condición y nuestras necesidades, pero no exige obediencia ciega, no atemperada por la razón. Él nos dice, venid para que razonemos juntos. Él nos invita a venir y ver por experiencia que el Señor es bueno. Oh, gustad y ved que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que confía en Él. Satán habría querido volver, incluso a la posición más baja en el cielo. Y sin embargo, miente a todos diciéndoles que el cielo es un lugar de sufrimiento. Jesús es el hombre Dios, el Creador, el Redentor. Él no nos ha dejado huérfanos, sino que se sacrificó a sí mismo por nosotros y demostró su amor por nosotros, que siendo nosotros aún pecadores murió por nosotros. Él, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación por nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, por sí mismo.
Todo es centrado en Cristo. No hay salvación en ningún otro nombre. Y ese es el único nombre en que podemos ser salvos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como estiércol para poder ganar a Cristo. Nada es más importante para nosotros en el tiempo que vivimos que esta verdad. Y si no lo recibimos, vamos a perdernos con el resto de la humanidad que han decidido, como los judíos de antaño, a pedir a Barrabás. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda nuestra sabiduría es estupidez y todas nuestras justicias trapos sucios. Tenemos que creer esta palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Así que vamos a necesitar tal fe ahora como ninguna generación anterior ha tenido que mostrar al mundo. La fe es un poderoso motor y la fe en Cristo es la que mueve las montañas. Y solo esta fe nos va a ayudar a vencer al mundo. Nada, ni siquiera las puertas del infierno, la puede vencer. Si tienes esta fe, no hay nada que temer. Puedes afrontar cualquier circunstancia. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Vas a experimentar el poder de Dios, así como lo experimentaron los primeros cristianos. Nuestras oraciones no son respondidas debido a alguna justicia en o de nosotros mismos, sino que la oración debe basarse en las promesas de Dios, de donde se deriva su poder. No podemos cansarle con nuestras oraciones. Él es nuestro amigo. ¿Tenemos este tipo de relación? Confiad en Él en todo tiempo, vosotros pueblos, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio, Selah. Salmo 62:8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. Necesitamos aferrarnos a estas promesas. Vamos a entrar en estrechez. Y la condición para que la oración sea respondida es obedecerle, permanecer en su palabra. Él es la palabra y la palabra da testimonio de Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la elección que llega al mismo punto. Si buscas justicia, entonces búscalo en Cristo, porque sin Él no hay justicia. Porque Él le hizo pecado por nosotros, al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Gálatas 6:14, más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y Martin Luther dice, el mundo te odiará igual, así que, ¿qué diferencia hay si estás muerto para el mundo? Te odiará igual. Deja al mundo insultar y delirar, mientras que el cristiano navegue adelante. Y si caes, levántate otra vez, porque Él toma en cuenta el esfuerzo, la intención del corazón. No es la buena o la mala o acción ocasional la que mira. No creemos en el cristianismo Big Bang. Ahora perteneces al diablo, ahora perteneces a Dios. Ahora perteneces al diablo, ahora perteneces a Dios. Así que tratas de hacer lo mejor posible. Estás trabajando con Cristo. Estás caminando con Cristo y tienes una caída, y antes de tener la oportunidad de decir lo siento, un autobús te golpea y estás perdido. Esta es la teología Big Bang. No existe tal cosa. Él mira el carácter total del corazón. Al igual que Abraham fue acreditado con la justicia de Cristo, a pesar de que tenía sus defectos y sus errores, porque Dios juzga la intención del corazón.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y quiero recordarles que el diablo es maestro en hacer grandes los pecados pequeños e insignificantes, y pequeños los grandes pecados. Es maestro en eso, y te recordará tu debilidad. No dependas de ti mismo, depende de Cristo. No le hagas caso al archiengañador y mentiroso, porque él quiere aplastarte hasta la muerte recordándote tus defectos. Pero tenemos un abogado y por lo tanto no debemos detenernos en el pecado, sino renunciar a él y seguir adelante. Como cristianos, no necesitamos ser aplastados ni desesperados, sino caminar en la fe. Y el diablo te susurrará que no eres lo suficientemente bueno. Rechaza tal pensamientos. Dile, márchate de aquí. No me estás juzgando a mí, sino a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Acéptalo. Él lo dijo así. Es así. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estas son sus promesas. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Incluso os llama hermanos y hermanas, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas, dice Pablo en Hebreos. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus azotes fuimos nosotros curados. Y esta gran cita del deseado, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que podamos ser tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, para que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que podamos recibir la vida que era suya. Por sus azotes fuimos nosotros curados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora podemos llamarle Abba, Padre, porque Él pagó todo. El resplandor de su gloria, la expiación de nuestros pecados por sí mismo. Podemos ser cristianos alegres. A estas alturas, Dios no quiere ningún rostro amargo. El Señor no quiere a nadie en la oscuridad y la tristeza. Él quiere que levantes tu rostro hacia Él y dejarle derramar sobre ti el brillo de la luz del sol de justicia. Así que vamos a ser cristianos felices. Vamos a demostrar al mundo que nosotros creemos lo que dice la Biblia. Vamos a predicar el Evangelio, pase lo que pase. Que el diablo acuse cuanto quiera. Podemos seguir adelante en Cristo. Esta gracia de ninguna manera significa una gracia que es barata, sino que tiene un precio. Costó la vida del Hijo de Dios. Vamos a considerarlo a su verdadero valor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Este es el verdadero Evangelio. No hay compromiso posible aquí. Cada uno de los versículos que hemos visto hasta ahora sale del Nuevo Testamento. Es la palabra de Cristo mismo. No hay manera de comprometer o modificar estos versos. Si aceptas, hay que aceptarlos a todos, el pacto completo. Que no hay otra manera de ser salvo sino únicamente en Él y por Él. Su palabra es verdad y luz. Ignoramos o no creemos su palabra a nuestro propio riesgo. La palabra es inagotable. Su altura y anchura y profundidad nadie puede penetrar. Pero Él nos lo dará y nos recordará toda la verdad. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí es donde encontramos nuestra paz. El mundo no nos dará paz. Esta es nuestra paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Según acercamos el final del conflicto, según acercamos el fin de este enfrentamiento, llevemos esta paz en nuestros corazones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y esta paz que recibes de Cristo no es una paz que deja al mundo en paz.
trae conflicto. Es una espada y cortará hasta la médula. Podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos: después de la gloria, Él me había enviado a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Este es el conflicto. No tienes que temer, porque Él estará contigo. Es su deseo que tú seas salvo. Y solo mi elección puede impedir eso. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él no es un Dios iracundo que está a la espera para que tú tropieces. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú seas salvo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el Señor nos ayude en estos momentos finales de la historia terrenal, a medida que esa gran elección llega a toda la humanidad. Y no solo eso, que Él nos ayude para representarle correctamente, tanto en que cuando la gente nos mire, puedan ver algo que sea deseable. Y eso significa que ese yo debe perderse en Él, porque Él es el deseado de las épocas. Amén.